El título del mensaje en este día es este: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pregúntale que está al lado, ¿quién es tu prójimo? Acompáñeme, Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Me puede acompañar aquí atrás y dice de esta manera: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Es interesante cómo lo describe este evangelio. Un experto en la ley, un experto, alguien que tenía no solamente un conocimiento, sino que lo conocía, a ese conocimiento lo había llevado hacia una profundidad. Y quería poner a prueba a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El tipo ya sabía, pero él quería probar qué es lo que Jesús le iba a decir. Porque detrás de esa pregunta había orgullo, había distancia. Y Jesús lo lleva de nuevo a la palabra. Entonces Jesús le dice: ¿qué está escrito y cómo vos lo interpretás? Y el hombre, claro, al ser un experto, hizo buena letra y le respondió correctamente con los 2 más grandes mandamientos que tiene o que tenía la ley de Moisés. Sin embargo, este hombre buscaba justificarse, buscaba justificación, es decir, una excusa y un límite. Por eso él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y es interesante porque cuando él hace esta pregunta, Jesús no responde con una teoría aún más profunda, sino que Jesús responde con una historia que rompe los límites del corazón humano. Jesús le responde con esto que leímos, con esta historia, con esta parábola. Fíjese qué interesante. Jesús primero le cuenta esto. Había un hombre que iba de camino a Jerusalén, a Jericó, ¿no? No era un hombre que ascendía, no era un hombre que iba hacia Jerusalén, sino que de Jerusalén bajaba, o sea, la ruta de la caída. ¿Por qué este hombre descendió de Jerusalén? Todo esto tiene una connotación. Jesús lo que estaba explicando es que ese hombre seguramente había atravesado algún problema en su vida que lo llevó a ese camino peligroso, un descenso seguramente físico y espiritual de la ciudad santa, Jerusalén, hacia una ciudad del abandono como era Jericó.
Y representa la vida misma, representa muchas veces lo que nos puede ocurrir a nosotros mismos. Transitamos a veces caminos o descensos en nuestra vida donde nos encontramos con heridas, con injusticias y con violencia. Todos conocemos a alguien que descendió, ¿o no? Todos conocemos a alguno que bajó. ¿Sí o no? Alguno que un día estuvo al lado de nosotros glorificando al Señor y hoy está perdido. ¿O no? ¿Lo conoce o no lo conoce? Puf. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Con aquellos que bajaron de Jerusalén a Jericó, muchos perdieron su fe, muchos perdieron su familia, muchos perdieron el rumbo, el propósito. Y es tremendo, Jesús dice que a este hombre lo golpearon, le quitaron la ropa. Fíjense qué interesante, porque el pecado muchas veces también nos deja desnudos, nos deja golpeados, nos deja sin fuerzas, nos dejan medio muertos. Pero lo más triste, hermano, no es caer. Acá la tristeza no daba lo que le había pasado al hombre. Lo más triste todavía es que quienes nos pueden ayudar pasen de largo. Lo más triste de todo esto no es ver la situación que viven tantos alrededor nuestro, sino que aquellos que tenemos que hacer, miramos para el costado y pasamos de largo. Y Jesús quería enseñar de alguna manera esto. Porque este experto de la ley, este hombre que se la sabía toda, era parte de un movimiento, era parte de una institución, era parte de lo que nosotros llamamos la religión que siempre pasa de largo. Desde la religión no podemos hacer nada. ¿Saben lo bueno que tienen estos festivales a los cuales vamos a participar? Que acá vamos a todos a participar como uno más. Acá no hay mayores ni menores. Cada tanto es bueno que saquemos un poco el cartel que tenemos enfrente, el orgullo santo de pertenecer a un ministerio, y saquemos el cartel. Somos parte de la iglesia de la ciudad. Somos parte de la iglesia de Cristo. Porque la religión siempre pasa de largo. Nosotros desde la organización religiosa siempre vamos a estar más ocupados en el día a día, en todo lo que pasa acá, en las cuatro paredes, que en la necesidad que tienen aquellos que en algún momento estuvieron con nosotros, pero que hoy no están. Y a veces nosotros mismos decimos, y bueno, pastor, nosotros ya le hablamos, que se las arregle. Él ya conoce lo que tiene que hacer. Este hombre seguramente también conocía lo que tenía que hacer, pero cayó en manos de ladrones, le pegaron, descendió, claro. El sacerdote dice que lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Un levita también pasó ahí. ¿Y qué dijo? Pasó de largo. Seguramente los dos hicieron el mismo análisis. ¿Quién te mandó a descender de Jerusalén a vos? Mira dónde está. ¿Quién te mandó a dejar las cosas de Dios? ¿Quién te mandó a esto? ¿Quién te mandó a lo otro? Porque juzgamos. ¿Por qué tenemos siempre esa bendita o maldita costumbre de señalar con el dedo y decir, está así porque... No, está así y hay que ayudarlo y punto. Y hay que tenderle una mano una vez más, pero lo ayudé 100 veces, no importa, una vez más. ¿Cuántas veces nos ayudó Cristo a nosotros? ¿Cuántas veces Jesús nos extendió su mano de misericordia y de compasión? Tanto el sacerdote como el levita representan una fe institucional, pero que carece de compasión. Tienen forma de piedad, pero niegan su poder. Ven la necesidad, pero no la sienten. Tienen ojos para la ley, tienen ojo para ver si los demás cumplen con aquellos preceptos, pero no tienen ojos para las lágrimas cuando ven la necesidad. Y Jesús, de alguna manera, con esta parábola hace una gran denuncia frente a esa gente. Hace una gran denuncia a la religiosidad estéril. Aquella que busca heredar la vida eterna, pero no se detiene frente al sufrimiento de la gente. Podemos tener
grandes ministerios, podemos tener grandes templos, podemos tener un gran programa dentro de la congregación, podemos tener grandes títulos y aún así pasar frente al dolor y pasar de largo. Bueno, ¿hay algún hermano que tenga ese ministerio que vaya? La pregunta no es si vemos al herido, todo lo vemos. La pregunta hoy, en esta tarde-noche, es si cuando vemos el dolor nos conmovemos o no. Si no nos conmovemos, hermano, este es el momento en el cual podemos venir al altar, pedir perdón y decirle, Señor, yo no quiero ser un experto de la ley. Yo quiero ser alguien que se conmueva del dolor de mi hermano. Yo quiero ser el prójimo. Yo quiero ser aquel que ayude, aquel que levante, aquel que no pregunte, aquel que abrace. Era una gran marcha acá en Rosario. Y es tremendo como tantos desprecian a personas que no han sido amadas lo suficiente, a personas que no han sido abrazadas como debían hacer. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hacia dónde miramos? Por eso el samaritano es el amor que se acerca. Dice que este samaritano, qué tremendo, Jesús hablando y poniendo en la escena principal a un hombre que para los judíos era un enemigo, un impuro, un despreciable. Así lo calificaban a los samaritanos. Jesús escoge al menos esperado para mostrar lo que significa verdaderamente amar. El samaritano observa, ve y no pregunta quién es el culpable. Tampoco pregunta si ese hombre se merecía eso o no se merecía eso. Simplemente se acerca. ¿Qué hace? Cura sus heridas, invierte, toma de lo que es suyo, vino y aceite. Y cura esas heridas. No solamente lo carga, qué tremendo es. Hace propia una carga que no le pertenecía. Se carga con esa situación. Lo pone arriba de su cabalgadura y lo lleva a un lugar seguro. No había hospitales en aquel tiempo, pero lo lleva a un alojamiento donde había una cama, donde quien tenía una cama en ese tiempo era muy caro tener una cama. Había que pagar mucho dinero. Generalmente la gente dormía en el piso. Pero él va a un alojamiento y paga para que cuiden a ese hombre. Porque el amor ahí no calcula, el amor actúa. Y si todos los recursos que Dios nos ha dado a nosotros no es para amar a mi prójimo, pregúntese ¿para qué es lo que usted tiene? ¿Para qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Para qué es? Vamos, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de su vida? De todo lo que Dios le ha entregado. ¿Para qué es? Si no es para amar a mi prójimo. Jesús rompe con esa estructura. Jesús deja a todos perplejos con esta historia. Y todavía hoy resuena esta historia. Todavía hoy a veces nos cuesta comprender. No queremos trabajar para otros. No queremos muchas veces desperdiciar nuestro tiempo. ¿Qué voy a hacer yo en un festival de estos? ¿Para qué voy a anotar 10 personas y orar para ellos? Que se las arreglen, que pasen frente a una iglesia y que entren si quieren. ¿Para qué voy a trabajar para ellos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Vamos. Todo tu tiempo, tu trabajo, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo? Si no llevas a personas a conocer el amor de Cristo. Yo creo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo esto. Porque Jesús, Él es el verdadero samaritano. Él es el buen samaritano. Cada detalle de esta historia apunta a Cristo, al Cordero que se sacrificó. ¡Wow! El hombre herido somos cada uno de nosotros porque también somos.
aquellos que estuvimos tendidos? ¿Cuántas veces hemos descendido? ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Cuántas veces hemos descendido en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra economía? ¿Cuántas veces hemos necesitado que alguien nos dé una mano? ¿Cuántas veces hemos quedado malheridos por tomar malas decisiones en la vida? ¿Cuántas veces? Pero Jesús pasó como el buen samaritano y nos volvió a tender la mano. Nos volvió a sanar nuestras heridas. Nos cargó en sus brazos y nos llevó al amor del Padre para que Él nos cuide. Y dijo: papá, aunque este no sea digno, yo voy a pagar el precio por él. Y fue a la cruz del Calvario y pagó el precio. No eran 2 monedas de plata, era su propia vida en la cruz del Calvario que pagó por el pecado de todos nosotros. Los religiosos que pasan de largo representan la ley que no puede salvarnos. La ley no nos puede salvar. Todos los cursos que haga no te van a salvar. Todas las críticas que haga a los que vos veas que no hacen las cosas como deberían hacerlo, tampoco te va a salvar eso. Tu servicio en la casa tampoco te va a salvar. Esto lo hacemos por amor a Dios, no para salvarnos. El samaritano es Cristo, el rechazado, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Te sentís rechazado a veces cuando llevas el mensaje del Evangelio a gente? Bueno, imagínate a Jesús, con todos los milagros que hizo y no creían en Él. Con todas las maravillas que manifestó y no creían en Él. Con todo lo que Él enseñaba y seguían teniendo estos cabezas de termo que le preguntaban cualquier cosa. Y Él con todo el amor volvía a responder y volvía a sacar una de esas parábolas. Mi hermano, mi hermana, qué Jesús maravilloso que tenemos. Claro que nos van a despreciar. Claro que nos van a dejar de lado. Claro que somos la última respuesta de muchos de ellos. Pero ¿sabe algo? Cuando las papas queman, ahí los samaritanos siguen adelante, dan un paso hacia adelante. No importa lo que nos desprecien, no importa si no entramos en ese modelo de santulones que puedan ser aceptados en todos lados. No estamos para eso, estamos para mostrar a Cristo en el lugar que sea. Ascendiendo o descendiendo, donde sea, vamos a mostrar a Cristo. Jesús no preguntó: ¿quién es mi prójimo? Jesús se hizo prójimo de todos. El unigénito del Padre vino a ser primogénito entre muchos hermanos. Wow. Cuando Jesús termina de dar esta enseñanza, imagínense el silencio que hubo en ese lugar. Y Él hizo esta pregunta, qué tremendo, porque así como nuestra hermana Sandra ministrando las ofrendas nos confrontaba con esta realidad que muchas veces nosotros que buscamos respuesta de parte de Dios, es Dios quien nos hace las preguntas a nosotros. Jesús, después de una enseñanza de estas características, Él hace una pregunta: ¿quién crees que es el prójimo? Y este religioso, cabeza de termo, permítanme decirlo, por lo cuadrado, por lo cerrado, le dice, claro, el que tuvo compasión. ¿Y qué le dice Jesús? Bien, perfecto, respondiste bien, pero no es tu respuesta la que te va a salvar. Lo que te va a salvar a vos es que vayas y ¿qué? Hagas lo mismo. Anda vos y hace lo mismo. Lo traduje a argentino. Porque la Biblia dice, anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Cómo sería si Jesús sería argentino?
Anda para allá. Anda para allá y hace lo mismo. Anda vos y hace lo mismo. Hermano, no se trata solo de admirar al samaritano, sino se trata de imitar lo que este hombre hizo. Jesús convierte esta parábola en un mandato. Cuando los demás estaban esperando que Él venga a confirmar la ley de Moisés, Jesús sintetizó la ley en Él, pero Él llevó a que estas enseñanzas y estas parábolas se transformen en un mandamiento, en un principio de vida para nosotros. Señores, vayan y hagan lo mismo. Jesús nos llama a un estilo de vida donde la compasión no sea simplemente un acto, sino que sea un hábito en nosotros. No es que, bueno, tal día vamos todos y visitamos el hospital. Ok, excelente, los felicito. Tal día nos juntamos y hacemos una olla popular y llevamos comida a los necesitados. Los felicito, excelente, pero que eso no sea un programa, que no sea un acting, sino que sea un hábito en nuestras vidas de todos los días. ¿Qué hacemos cuando vemos la necesidad? Ser prójimos no es una cuestión de distancia, porque la palabra prójimo significa próximo. ¿Quién es mi prójimo? El próximo, que está más cercano a mí. Pero no, acá no se está hablando de distancia, sino de una decisión. Yo voy a ser el prójimo. Y voy a amar a mi prójimo. Porque cuando yo vea la necesidad, voy a estar viendo un espejo que me está reflejando lo que Cristo ha hecho por mí y lo que yo debo hacer por aquel que hoy necesita. Por eso, mi querido hermanos, en este día, en esta tarde, ojalá que podamos, si no nos estamos moviendo en esa compasión, que el Espíritu Santo comience a sensibilizar las fibras más profundas de nuestro espíritu. Porque si a vos no te pasa nada cuando ves la necesidad, hay algo que te está pasando y yo creo que tenemos que trabajarlo. Señor, ¿será que me encerré en todo esto? ¿Será que me encerré en toda esta cuestión? A mí me ha pasado, aún siendo pastor y siendo en su momento líder de jóvenes y siendo músico de la iglesia, me encerraba en todo esto y yo pensaba que bajaba al cielo, a la tierra con mi adoración, pero era insensible cuando cruzaba esa puerta y cuando veía lo que le estaba pasando a aquellos que en algún momento estuvieron conmigo y que hoy no estaban. Yo los miraba como desde Jerusalén, los miraba. Y no es lo que Dios quiere de nosotros. Posiblemente esta tarea del samaritano la hagamos en silencio. No tenemos que andar publicando en las redes. Miren, estoy ayudando a esa persona. Quiero invitarlos a todos que sean parte. No se trata de eso. Se trata que en silencio, en los lugares posiblemente donde menos nadie se le ocurra que estemos, ahí vamos a estar invirtiendo de nuestro tiempo, de nuestro recurso, para mostrar el amor de Cristo a alguien que lo necesita. Quiero dejarte con 3 frases que me han impactado muchísimo. Una de ellas dice que el amor no pregunta por fronteras, sino que los cruza. El amor va más allá. El amor a veces no tiene los límites para abrazar y ayudar a aquellos que lo necesitan. Interesante esto, no amar para ser visto, sino realmente amar para que otros vean ¿a quién? A Cristo. A mí no, ¿cómo lo puedo decir suavemente? A mí no me importa. Suave. A mí no me interesa
la calificación que yo tenga dentro de estas cuatro paredes. Algunos dirán, es simpático, es asqueroso, es bueno, es malo, me gusta, no me gusta. Esa es una calificación que cada uno hacemos cuando nos miramos todo el tiempo entre nosotros mismos, ¿no? Lo más importante es lo que pasa de esa puerta hacia afuera. Y lo que la gente puede recibir por parte de nosotros. Tu prójimo no siempre te va a caer bien. A quien vayas a ayudar, posiblemente cuando salga de este lugar vas a encontrar al menos esperado o al que vos más rechazaste en algún momento, que esté esperando ayuda. A ese que no te cae bien. A ese que un día dijiste capaz, menos mal que dejó de venir al templo. Pero ese siempre te va a necesitar. Qué tremendo, ¿no? Ese te va a necesitar. Por eso, hermanos, hoy Jesús nos vuelve a preguntar, ¿quién es el prójimo del hombre caído? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo de aquel que está tendido? De aquel que está golpeado, que está herido. El que tuvo compasión, el que tuvo misericordia. Anda vos y hace lo mismo. Anda vos y hace lo mismo. Hay oportunidades que Dios nos va presentando para que nos levantemos y hagamos lo que tengamos que hacer. Que el Espíritu Santo nos libre de la indiferencia. Por eso en esta noche yo quiero que podamos orar a Dios y que si hay algo en nosotros que se ha endurecido, si estamos siendo insensibles a la necesidad, el Espíritu Santo tiene que quitar esa indiferencia, ese egoísmo. Y que el Espíritu Santo nos dé esa visión, los ojos para ver a los heridos que están en el camino. No quiero ser sacerdote y levita que pasan de largo. Quiero ser el buen samaritano. Quiero ser el hombre que muchos desprecian, pero que hace las cosas bien para ayudar a otros. Quiero ayudar a los que me necesitan en mi barrio, mi vecino, mi vecina. Quiero ayudar a los que están en mi barrio, a mis compañeros de trabajo, a personas de mi familia. Que Dios haga en nosotros un corazón dispuesto a acercarse, a vendar, a tomar la carga, a cargarlos y a amarlos. ¿Cuántos se van a poner de acuerdo conmigo para pedirle a Dios que nos vuelva a ser sensibles al dolor de la gente? A veces nos encerramos tanto en lo que a nosotros nos duele, pero al que está al lado le duele más. Al que está al lado le duele más. ¿Tenés problema? Entregárselo al Señor. Pero cuando salgas de aquí, vas a ser alguien que no va a pasar de largo ante la necesidad. No vas a ser indiferente al dolor de la gente. Pónete de pie en este día. Quiero orar por tu vida.